Muy buenas noches, apreciados colegas. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Andrés, Brian, Daniela, Derly, Gustavo. Reciban un cordial y afectuoso saludo. Soy Otto Ardila Montes y voy a dialogar un ratico con ustedes acerca del impuesto diferido. Tratar de aclarar algunas dudas que de alguna forma me han escrito al privado en cuanto al tratamiento contable y financiero del impuesto diferido. Bien, vamos a dar inicio con una breve introducción acerca del impuesto diferido y quizás romper de alguna manera esos paradigmas acerca de esta medición financiera. Bien, entonces, una vez iniciaron las normas internacionales de información financiera en aplicación, escúchame, le vamos a dar acá inicio, bueno, ingreso a unas personas. Retomamos y decíamos que una vez entraron en aplicación las normas internacionales de información financiera, también el concepto de impuesto diferido sufrió como una reestructuración. Desde luego, por allá desde el decreto 2649 de 1993, quizá los contadores que de alguna manera nacimos con esos principios contables, pues nos dimos cuenta que por allá estaba incorporado el concepto de impuesto diferido. En ese momento, el impuesto diferido se tomaba únicamente, se analizaba a partir del estado de resultados. Fue lo que nos dio a entender en ese momento el decreto 2649. Hacia el año 2014, 2015 en adelante, que ya empezamos a hacer los procesos de implementación de las normas internacionales de información financiera, empezó a darle como una solidez al concepto de impuesto diferido, pero venía soportado con dos normas internacionales, que fue las normas plenas, la NIC 12, y la norma o la sección 29 de las NIF para las pymes, que se hablaba del famoso impuesto a las ganancias. Escúchame un segundito. Gracias. Entonces se hablaba del impuesto a las ganancias, casi que no existe una norma que hable de impuestos diferidos. Sin embargo, el impuesto a las ganancias pues está conformado por dos tipos de impuestos: el impuesto corriente y el impuesto diferido. Si lo aterrizamos a nuestro medio, a nuestro lenguaje, vamos a decir local, desde luego todo esto es a nivel internacional. En Colombia, pues el impuesto corriente es el impuesto de renta y complementarios, o sea, el impuesto del periodo. Y el impuesto diferido es una medición, es una estimación que se establece a partir de comparar bases contables versus bases fiscales de los elementos del estado de situación financiera, es decir, de los activos y los pasivos. A través de un breve ejercicio vamos a ir tocando escenarios distintos en cuanto al impuesto diferido, y que extra cámara hablábamos con algunos colegas hace algún momento, que también estaba por ahí dando alguna charla con una universidad, y pues en las empresas este concepto no se aplica. Muchas veces no se aplica ni siquiera en las empresas que aplican las normas plenas, mucho menos se aplica en las pymes. Quizá le tenemos un poquito de, como de fastidio a ese concepto de impuesto diferido. Recuerdo por allá en esa época que nació, pues uno hablaba con los empresarios cuando hacía el proceso de implementación, y los empresarios de alguna manera tenían el concepto era, pues madre, nos metieron otro tipo de impuesto, ¿a dónde vamos nosotros a llegar? Entonces hoy vamos a romper todos esos paradigmas acerca del impuesto diferido. Voy a compartir por acá una hojita en Excel, porque pues esto hoy no traigo diapositivas, hoy no hice presentaciones. Simplemente lo vamos a hacer a partir de ejercicios. ¿Y en qué momento? ¿En qué momento nosotros, como preparadores de la información,
debemos medir y reconocer el impuesto diferido. Y recordemos que ahora en todo este proceso de conciliación fiscal y en todo este proceso de reporte de información exógena, muy posiblemente necesitamos nosotros estos conceptos y el procedimiento financiero. Toda vez que arranco con una frase de lleno que en la medida que nosotros los contadores públicos nos actualicemos, seamos competentes, pues nos volveremos arquitectos, arquitectos de la estabilidad y sostenibilidad financiera de las organizaciones. Recordemos que nosotros los contadores sobre nuestra o bajo nuestra responsabilidad, desde luego está evitar que de alguna manera las entidades de control que muchas personas trabajamos, prestamos servicios en organizaciones que nos vigilan o nos controlan, sean superintendencia de sociedades, sea cualquier superintendencia. De hecho, yo trabajo con organizaciones que debo estar reportando información y nos damos cuenta la mayoría de requerimientos que de alguna manera nos hacen por no reportar información de manera adecuada o en el momento en que estamos reportando información nos genera la plataforma inconsistencias y eso se nos vuelve a veces un dolor de cabeza para nosotros. Los contadores creemos que solamente estamos formados para saber de impuestos nada más y de pronto algunas causaciones, pues tristemente no es así. Hoy en día el contador tiene ya un rol mucho más financiero que contable. Recordemos que la función principal de la contabilidad no es el reconocimiento. La función principal de la contabilidad bajo norma internacional es la medición de los hechos económicos. Y en la medición de los hechos económicos se aplica en gran medida la matemática financiera, es decir, todos esos procedimientos financieros. También hablábamos con otros compañeros donde la contabilidad que nosotros estamos acostumbrados a presentar informes es una contabilidad de hechos pasados. De hecho, esa es los informes financieros. Pero el asunto, el objetivo fundamental también de la contabilidad bajo norma internacional es hacer simulaciones financieras, es decir, con base en el pasado, empezar a construir escenarios. Ese es el objetivo del contador, donde nosotros realmente no estamos preparados para eso. A veces este tipo de escenarios no, como que no gustan a unos. A mí lo importante es propender o aportarle algo a nuestra comunidad y aportarle algo desde el punto de vista de la experiencia y el conocimiento, porque lo interesante de la academia, las personas que ya me conocen como académico de hace mucho más de 20 años, tanto en posgrados como en pregrado, en diferentes universidades. Actualmente soy docente de posgrado de la Universidad Militar Nueva Granada en maestría y de la Universidad de La Salle. Nos damos cuenta que el rol del contador antiguo, dijéramos como en el caso mío, pues todavía tenemos es simplemente ese concepto de que el contador solamente para hacer los estados financieros, es decir, agarre toda esa información financiera, presente los estados financieros y nada más. No sabemos que la información financiera tiene dos momentos, que es de donde surge el impuesto diferido. Hay un momento inicial y un momento posterior, es decir, una medición inicial y una medición posterior. Ahí empieza, ahí está la génesis del impuesto diferido. Porque nosotros estamos acostumbrados que en el momento que nace un hecho económico, de alguna manera lo medimos y lo medimos de manera inadecuada. Porque nosotros creemos que, vamos a suponer, se adquiere un elemento de propiedad, planta y equipo y simplemente yo lo reconozco por el valor que pagué. Simplemente, si pagué 1.000 unidades monetarias por un elemento de propiedad, planta y equipo, o vamos a ir un poquito más allá, unas inversiones, por ejemplo, compré unas acciones ya que se coticen en bolsa o sea que no se coticen en bolsa, tampoco sabemos cómo darle ese tratamiento. Entonces, en estos escenarios precisamente están dados para que nosotros de alguna manera nos capacitemos, seamos unos profesionales competentes, tal como lo dice el Código de Ética del IESBA, que está junto al anexo 4 del Decreto Único Reglamentario 2420. Habla uno con contadores a nivel posgradual. Actualmente dicto en maestría
en dos universidades. En una estoy dictando, pues desde luego para contadores y en otra, pues para financieros, que son de las diferentes áreas, sea economistas, administradores, incluso contadores, y hay hasta abogados con esa necesidad de aprender la parte financiera, donde pues uno pregunta, venga, ¿y usted como abogado qué, pues, como dice por ahí algún meme, ¿usted qué o qué hace aquí en este escenario? He tenido médicos, por ejemplo, en la Universidad del Rosario en maestría, tuve un médico que la pregunta, bueno, doctor, ¿y usted qué hace acá? Dijo, no, yo quiero aprender a manejar mis finanzas, a manejar mis proyectos, a evaluar mis proyectos. Mira que muchas veces nos interesamos de otras disciplinas menos nosotros los contadores. Vaya uno, ofrezca un curso sobre información exógena y esto se abarrota, se llena, pero ofrezca un curso sobre normas de sostenibilidad que no creemos que ya llegaron para quedarse ni que es lo que nos espera a nosotros aprender a hacer esas mediciones, pues sencillamente eso no nos interesa, porque es que el rol mío como contador es simplemente elaborar unos estados financieros, entregarlos, firmarlos, muchas veces ni saber que se deben certificar, los entrego así nada más. Y hasta ahí llegó mi rol como contador. A mí no me importa qué pasará mañana con la empresa, ni siquiera cuáles son los momentos de las mediciones en contabilidad, que es fundamental las mediciones. Bien, compartimos una hojita en Excel y daremos, bueno, pedirles el inmenso favor que alguien me diga si sí están viendo esta hojita de cálculo para empezar a dialogar. Esto no es una clase, esto es simplemente eh, un espacio de un webinar, que recordemos que un webinar es donde hay una serie de preguntas, respuestas y no hay ninguna una clase, estamos entre amigos. Tengan la bondad, alguien me informa si están viendo una hojita en Excel o una hoja de cálculo, por favor. Sí, señor, sí Buenas se ve. noches, sí, señor. Muy buenas noches, gracias. Vamos a subirle un poquito el zoom a este momento. Muy bien. Quedamos en que la contabilidad tiene dos momentos, porque es fundamental partir de dónde nos surge el impuesto diferido. Entonces vamos a hacer como un proceso de el reconocimiento de un hecho económico cualquier hecho económico tiene dos momentos. Vamos a llamarlo un momento uno, que sería un momento inicial, y ya hay un momento posterior. Aquí también hay dudas en cuanto al momento posterior. Creemos que este momento posterior es lo que llamamos nosotros mediciones posteriores. Este momento uno o momento inicial, ¿en qué momento se da? Cuando nace el hecho económico, cualquier hecho económico. Es decir, o una de dos, cuando tomo en arriendo algún elemento, cuando lo adquiero, ya sea en arrendamiento financiero, arrendamiento por operativo, cuando hago una inversión, compro un paquete accionario en otras organizaciones, cuando adquiero una obligación, porque recordemos que el impuesto diferido no solamente da origen de los activos, también desde luego de los pasivos. Entonces, este momento inicial, nosotros también tenemos que tener clara las mediciones. ¿Qué implica la medición? Porque es que la medición tenemos que romper también esquemas que solamente es el valor, por ejemplo, que yo pago o simplemente por el cual yo permuto algún elemento, porque también, desde luego, en una organización existen muchos portafolios, desde luego, de los hechos económicos. Vamos a poner aquí el pequeño ejemplo de un instrumento financiero. Recordando que los instrumentos financieros, que son activos y pasivos financieros que conforman los instrumentos financieros, pues tienen una connotación que nosotros tenemos que aprender a diferenciar dentro del lenguaje financiero internacional, por ejemplo, esos conceptos. Yo entro a un posgrado cualquiera, a un escenario cualquiera, y lo primero a mis contadores les hago alguna preguntita capciosa, sencillamente, por ejemplo, en decir qué es un activo financiero, o denme ejemplos de activos financieros y le digo a los
colegas contadores. Lo mismo les pido aquí, si alguien de ustedes me da un ejemplo de un activo financiero, pues sería maravilloso. O si alguien me da un ejemplo sin entrar a analizar en el buscador de qué es un instrumento financiero, oiga, maravilloso. O por lo menos darme un ejemplo para saber en qué nivel nos encontramos del mismo concepto. Entonces, recuerde que los instrumentos financieros, les recuerdo, los instrumentos financieros, pues según la misma norma internacional, son acuerdos, son contratos entre dos o más partes, que para una parte genera un activo financiero y para la contraparte un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio. Pero el asunto no es dar el concepto, porque eso se llaman criterios. Esto en norma internacional es lo que se llaman criterios de reconocimiento, es decir, aplicar unos aspectos o unas palabras clave, unos identificadores del hecho económico para poderlo clasificar en dónde lo clasifico. El concepto es fundamental y muchas veces dicen, no, profe, yo el concepto lo dejo. Yo tengo acá que es un instrumento financiero. Pero muchas veces cuando lo tienen acá y les piden el favor que me den un ejemplo de instrumento financiero, por ejemplo, ni siquiera lo pueden dar. No sabemos diferenciar incluso ni una propiedad, planta y equipo de una propiedad de inversión. En muchos escenarios no sabemos qué es una propiedad de inversión, ¿correcto? Bien, entonces decimos que un instrumento financiero, vamos a analizarlos. Un instrumento financiero es un acuerdo entre dos o más partes, ¿correcto? O sea, vamos a decir, entre varias partes pudiera ser, y que para una me genera un activo financiero, para la contraparte un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio. Entonces, ¿qué sería un activo financiero? Entonces, me pueden dar diferentes ejemplos. Muchos me han dado ejemplos de activos financieros: un vehículo, una máquina, un computador. Me dan ejemplos de activos financieros. En ese sentido, ¿cuál es la connotación de los hechos económicos para clasificarlos como un instrumento financiero? Que única y exclusivamente, por favor, atención, única y exclusivamente se transan en efectivo o sus equivalentes. Es decir, aquel hecho económico que me dé origen a un derecho a recibir efectivo o equivalentes, o desprenderme de efectivo o equivalentes, única y exclusivamente lo puedo clasificar como instrumento financiero. Única y exclusivamente lo puedo clasificar como instrumento financiero. Hay empresas, yo personalmente trabajo en un grupo en Barranquilla, que es un grupo de clínicas, y entre las clínicas no se mueve efectivo. Una clínica, ejemplo, le presta un servicio a otra de imágenes diagnósticas, pero esa clínica le paga con citas de especialistas a sus afiliados. Entonces esas son unas permutas. Ahí genera cuenta por cobrar y cuenta por pagar, pero no son instrumentos financieros, son contratos de permuta. Entonces nosotros los contadores a veces no vamos más allá del mismo concepto. Y me doy cuenta en los estados financieros cuando hace una auditoría que mandan de todo a cualquier lado, a como caiga, pero no tenemos en cuenta el concepto. Solo nos damos cuenta cuando tenemos una empresa de auditoría que por lo menos sabe, una empresa de auditoría, ojalá internacional, cuando nos empiezan a rechazar información y nos empiezan a recomendar que de alguna manera reclasifique algunos hechos económicos. Es donde entramos en polémica y decimos, pero venga, ¿cómo así que yo debo reclasificar información? Pues porque no la están clasificando de manera adecuada, ¿correcto? Bien, entonces vamos a suponer ese instrumento financiero, que existen instrumentos financieros de patrimonio y existen instrumentos financieros de deuda. Entonces, si yo les pido un concepto que hoy están como calladitos y casi que en los escenarios estos el colega como que llega con miedo de alguna manera a responder, y eso es como una sala de la casa. Aquí lo único que nos hace falta es un tintico y de pronto por ahí alguien que nos eche un cuentico y nos haga reír como en una sala. Estamos dentro de una sala de una casa dialogando como amigos.
Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, creemos que todo lo que se llame acciones se llaman instrumentos financieros. Y no, los únicos que se clasifican como instrumentos financieros de patrimonio son las acciones ordinarias, única y exclusivamente las acciones ordinarias. Pero hay acciones preferentes. Pero entonces he escuchado en muchos escenarios académicos que las acciones preferentes y algunos conferencistas y expertos dicen que las acciones preferentes también son instrumentos financieros de patrimonio. Totalmente equivocados. Recordemos que las acciones preferentes, por ejemplo, son acciones que no ofrecen un dividendo por acción al tenedor de ellas. Ofrecen es una rentabilidad, una tasa de interés. Es la diferencia entre una acción ordinaria o común. La acción ordinaria o común sí va atada a un dividendo por acción, por ejemplo. Es decir, que si una empresa en un ejercicio contable no genera utilidades, pues no hay dividendo. Mientras que al tenedor de las acciones preferentes, haya o no haya utilidad, a ellos, como son preferentes, les devuelven una tasa de interés. Esas acciones se consideran como instrumentos financieros de deuda, no instrumentos financieros de patrimonio. Entonces, en este ejemplo de instrumento financiero, porque vamos a tratar de hacer unos 3 o 4 ejemplos, vamos a hacer el supuesto de que en una organización, cualquier organización, adquiere un paquete accionario, o sea, unas inversiones, adquiere un paquete accionario. También nosotros cogemos unas acciones, vamos a suponer, yo compro acciones y el contador no encuentra más dónde clasificarlas sino como una inversión. La pregunta que hace el mismo marco conceptual de las normas internacionales de información financiera, oiga, ¿esas acciones para qué son? ¿O son acciones que necesito para vender? O sea, para especular, financieramente se llama especular. ¿Qué es especular? Especular no es vender como creemos en el mundo común, vender algo al precio que no es venderlo a más. Bueno, sí y no. La especulación en las inversiones en los instrumentos financieros es esperar que haya un escenario, un mejor escenario para salir a venderlas. Porque una empresa que tiene instrumentos financieros o invierte en instrumentos financieros, sobre todo de patrimonio, lo que espera es que al cabo del tiempo me devuelva una rentabilidad. Es decir, que haya como una indemnización de alguna manera de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Porque recordemos que en el tiempo, si yo dejo el dinero inmovilizado, en el tiempo pues está afectado por efectos de la inflación y muchas veces la inflación como en algunos 2 años anteriores que superó el 10%, pues obviamente esto deteriora de alguna manera los instrumentos financieros. Y esos deterioros de alguna forma también pesan en el estado de resultado, pegan e impactan negativamente en el estado de resultado. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar, ¿para qué queremos estas acciones? ¿Cómo las clasifico? Yo no sé si ustedes lo hagan así en sus organizaciones, pero por ejemplo, esas acciones, existen acciones para la venta, o sea, las tengo disponibles para la venta, o debo clasificarlas en acciones al vencimiento, por ejemplo. No sé si lo sabía, y eso lo sugiere la norma internacional. Entonces yo, antes de hacer una inversión, yo tengo que saber en el futuro previsible para qué las quiero. Si las quiero al vencimiento, no me importa que suban o bajen. Posiblemente las necesito para hacer una alianza estratégica. Hacer una alianza estratégica. Porque hoy en día las organizaciones se están moviendo en esa telaraña de las alianzas estratégicas. Es decir, las compro esas acciones para de alguna manera tener un beneficio en la empresa donde tengo yo esas inversiones. Diferentes a las acciones que yo compro para especular. Es decir, cuando haya un escenario interesante financieramente en el mercado, pues yo salgo a venderlas. Yo salgo a vender esas acciones, desde luego. Las otras no me interesan. Bien, ¿cómo se miden esas acciones? Porque parte del impuesto diferido parte de cómo aprender a medir inicialmente ese tipo de inversiones. Recordemos que esas acciones hay unas que se cotizan en bolsa, es decir, que se negocian en una bolsa de valores. Y hay otras acciones
que no se negocian en bolsa de valores. Tienen una manera diferente de medirlas tanto inicialmente como en el momento posterior. Entonces, todas las acciones o los instrumentos de patrimonio que se miden o se negocian en un mercado público de valores, la norma Sarita, internacional jamás, por favor, ven silencien aquí los un momento. micrófonos, silencien por favor los micrófonos, gracias. Las inversiones o las acciones que se miden al valor razonable, pues son aquellas acciones que se negocian en un mercado público de valores. La norma internacional no habla de bolsa de valores. Ustedes no van a encontrar un concepto de bolsa de valores. Hablan del mercado público de valores que se asemeja a una bolsa de valores, o sea nacional o sea internacional. Entonces, vamos a suponer que yo adquiero un paquete accionario de una empresa que sí, vamos a llamar Ecopetrol. Entonces, en el momento inicial, yo compro las acciones y el valor del mercado, vamos a decir que es un paquete accionario de una acción, porque pues para hacer nosotros un ejercicio no necesitamos inventarnos tantas cifras. Para efectos académicos lo hacemos de una manera simplificada para explicar procesos complejos. Decir, oye, no, profe, pero una acción nomás vamos a reconocer una acción, estamos en un supuesto para poderlo comprender. Entonces vamos a suponer que compramos una sola acción, llámese 3.000 pesos o 3.000 unidades monetarias, cualquier sea la denominación de esa unidad monetaria, sean 3.000 dólares, 3.000 millones, lo que sea, pero vamos a decir 3.000 y vamos a suponer que ahí hay una acción de esa empresa colombiana de petróleos en una fecha determinada. Vamos a poner una fecha. Entonces vamos a suponer que esta acción la compramos el 1/01 del 2025. Listo, la compramos en ese valor, correcto. Estas acciones por lo general no las vende directamente Ecopetrol, es decir, Otto Ardila, un hombre mortal, yo no puedo ir a Ecopetrol por allá en Palermo, ahí en el edificio de Ecopetrol y hablar en la recepción. No es que yo quiero hablar con el doctor Roa porque vengo a comprar unas acciones de Ecopetrol, pues allá ni siquiera me van a dejar entrar. Allá lo primero que me van a decir, no, mire, tal comisionista de valores o tal intermediario es el encargado de este negocio fiduciario, por ejemplo. Es el encargado de este negocio de estos instrumentos financieros. Por lo general, esa compra de esas acciones que den grandes organizaciones, pues no las hacen directa y eso tengo que acudir a un intermediario, a un comisionista. Y ahí hay una comisión implícita, ¿correcto? Vamos a decir que es una comisión de 100 pesos. Para no ponernos ahorita, porque las comisiones, pues si vamos a hablar, las comisiones oscilan entre el 2.5, el 3, el 2, y recuerde que las comisiones son grabadas, etcétera. Aquí no vamos a meter de la parte tributaria. Es decir, aquí no vamos a hacer un ejercicio, una teneduría de un libro. De alguna manera estamos comprendiendo qué impacto tendrán las mediciones en el análisis del impuesto diferido, que es el objetivo de esta charlita. Entonces se adquiere una comisión, ¿correcto? Y pues esa comisión a mí me han enseñado, más que enseñarme, pues uno le pone lógica, esa comisión se le da tratamiento en Colombia de un gasto, ¿correcto? Entonces también si vamos a hablar de que las comisiones pues me las debe facturar ese comisionista, pues también me deberá incrementar el valor del IVA. Pero pues a esos comisionistas yo no les podría hacer retención en la fuente de ninguna manera, por una sencilla razón, porque hay una resolución por allá de la Superintendencia Financiera de Colombia de que todos los comisionistas, todas esas entidades como los bancos, son autorretenedores. Entonces, comenzando por ese lado. Dejemos esa comisión plana de 100 pesos, vamos a suponer que ahí está el IVA incluido, o si no está el IVA, dejémoslo ahí, que eso ya ustedes son súper expertos en el manejo tributario. Bien, entonces, en ese orden de ideas, lo que me dice el marco conceptual de las normas internacionales es en este tipo de acciones que se miden al valor razonable, ¿qué tratamiento le doy financiero a la comisión? Y ahí hay dos conceptos que surgen de la norma internacional y se llama evitabilidad o inevitabilidad.
creo que ya a ustedes le dan como evitabilidad, algo que yo puedo evitar, e inevitabilidad, algo que yo no puedo evitar. Sin embargo, por regla general, ya sea la sección 11 o la NIF 9 de instrumentos financieros, me dicen que este tipo de instrumentos financieros medidos al valor razonable, la comisión en este caso se trata como un gasto. En este caso de esta comisión que es medida al valor razonable. Sin embargo, el criterio profesional, el juicio profesional, queridos amigos, hay juicio profesional que es irrefutable, no se puede refutar. ¿Por qué? Porque el juicio profesional es basado en la experiencia, basado en el conocimiento y actuar con sujeción a los códigos de ética. Son tres conceptos del juicio profesional que ustedes lo pueden extraer del código de ética del IESPA. No cualquier profesional puede abocarse o aventurarse a emitir un juicio profesional. Bien, entonces, si a mi juicio profesional Otto Ardila cree que esta comisión es inevitable, yo no la puedo evitar y puedo aplicar un concepto distinto al que me dice el marco conceptual de las normas internacionales y lo soporto en mi conocimiento, en mi experiencia y que conozco los códigos de ética, yo puedo decir que esta comisión la puedo capitalizar y llevarla como mayor valor de la inversión, porque lo puedo refutar. Lo puedo refutar y lo refuto con argumentos. Es decir, que la norma internacional me da unos procedimientos, pero también me permite aplicar mi criterio profesional. Por eso cuando ustedes van a revelar información al final de cada periodo, le dice, parte de lo que tiene que revelar es, revele el juicio profesional, pero nadie comprende qué es el juicio profesional. El juicio profesional creen que es, como algunos contadores en alguna ocasión, yo viví cuando era el proceso que se hizo como para llegar a donde de pronto estamos, todos pasamos por mensajeros, pasamos por cargarle el maletín al auditor, por cargarle el maletín al revisor fiscal y por ser desde luego auxiliares contables. Eso de alguna manera nos ha nutrido. Y uno en una época de ser auxiliar contable, uno no le podía ni siquiera refutar al contador porque el contador le respondía de la siguiente manera. Así lo aprendí y así lo hago y así se hará. Así uno fuera un poco arriesgado a decirle, venga jefe o señor contador, creo que este procedimiento no se hace así, ni